se encuentra en Isaías capítulo 66 y el versículo 23, que dice: y será que de mes en mes y de sábado en sábado, toda carne vendrá a adorar delante de Dios. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Este capítulo, como cualquier otro capítulo o versículo de la Biblia, tiene un contexto. En primer lugar, debemos analizar el contexto del autor. A veces vamos a encontrar que hay un autor implícito y hay un autor explícito. Existe el contexto del libro, existe el contexto del testamento y existe el gran concepto macro que está en todas las Sagradas Escrituras. Escapa al propósito de este video, mi querido hermano y amigo, intentar explicar todos estos componentes de la hermenéutica bíblica. Me voy a centrar en el eje problemático: ¿se guardará el sábado en el cielo? Esa fue la pregunta que detonó esta andanada, esta sarta de improperios contra un colega. Entonces, ya dije que me voy a centrar en el eje problemático, que fue la pregunta: ¿se guardará el sábado en el cielo? Vamos a comenzar con la Biblia. Vamos a comenzar con lo que dice el texto bíblico y después analizaremos lo que dice el espíritu de la profecía. Para dar respuesta hay que establecer algunas bases. En primer lugar, en cualquier texto bíblico donde se mencione o aparezca el término sábado, lo primero que nosotros debemos hacer es establecer si se hace alusión al séptimo día de la semana o se hace alusión a un sábado ceremonial. En el caso que nos ocupa de Isaías 66, 23, la evidencia textual nos indica que no se está haciendo referencia a un sábado ceremonial. No tiene sentido la aplicación de un sábado ceremonial en este texto. Entonces, ¿cómo saber si este pasaje de Isaías enseña que en el cielo se guardará el sábado? Bueno, queridos, debemos ir al principio. Vayámonos al libro de Génesis. En el acto creativo de Dios, y creo que ustedes están observando, están escuchando, que yo no utilizo la expresión en el proceso creativo, sino en el acto creativo. Si yo utilizo la expresión en el proceso, estoy prácticamente aceptando que hay una evolución. Cuando digo acto creativo es porque está en armonía con el texto bíblico, porque Jehová dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No hubo procesos. Hubo un acto creativo. Entonces, en el acto creativo de Dios se observa que el hombre es traído a la existencia en dos dimensiones. Una dimensión espacial y una dimensión temporal. La dimensión espacial fue creada primero por Dios. Dios había preparado un jardín en el que ubicaría al hombre. Y cuando ya esta dimensión espacial, este lugar, estaba creado, ahora viene Dios y crea al hombre. Es decir, cuando Dios trajo a la existencia a Adán, ya existía el espacio donde sería ubicado. Permítanme recordarles una vez más, el jardín del Edén. Y acto seguido, Dios sopla en la nariz de ese cuerpo que había creado su propio aliento de vida, y desde ese instante Adán tiene plena conciencia de su existencia. A partir de ese momento comienza el tiempo de Adán. Adán entra en el tiempo que Dios le otorga de su existencia. Cabe recordar que hasta estas instancias de la narración genesíaca, el acto de adoración no se ha generado, no se ha configurado. Al día siguiente que Dios ha creado al hombre, Adán y Eva, Dios crea el sábado. Y por su ejemplo, Él modela al hombre lo que Dios esperaba que el hombre hiciese también en ese día, a saber, un día especial de adoración. El sábado es para el hombre una especie de proyección de la santidad y de la eternidad de Dios. Detengámonos un momento aquí. La Biblia dice que el único ser santo por naturaleza es Dios. Y el único ser eterno por naturaleza es Dios. Entonces, el sábado es una proyección doble. En el sábado se proyecta tanto la eternidad de Dios en el tiempo, como la santidad de Dios al declarar santo un día, un segmento de ese tiempo. En ese día del sábado, creado por Dios, después que Dios ha creado al hombre, se establecen las bases de la adoración. ¿Cuáles son las bases de la adoración? En primer lugar, para que haya adoración se necesita un sujeto que adore, se necesita un tiempo para la adoración, se necesita un espacio o lugar para la adoración
y se necesita un objeto que se adore. Es decir, se necesita que haya un hombre pensante, que haya un ser racional pensante. El sujeto es el hombre, el objeto es Dios. Con respecto entonces a lo antes planteado, podemos elaborar una conclusión preliminar, a saber que el hombre, Adán, fue creado para vivir eternamente en relación con Dios y adorar de manera especial a Dios en el sábado por esa eternidad que él viviría. En otros términos, mientras el hombre existiese, el sábado existiría. Donde el hombre estuviese, vamos a llamar en el lugar donde el hombre estuviese, también estaría el tiempo, porque el hombre se mueve en el tiempo y el sábado lo acompañaría. Con base en esto es que Jesús dijo en Marcos capítulo 2, versículo 27, el hombre fue hecho por causa del sábado. ¿Así dice? No, el hombre no fue hecho por causa del sábado. El sábado fue creado, fue hecho por causa del hombre. Esto es muy importante. Y eso es lo que quiso decir el profeta Isaías en el capítulo 66 y el versículo 23. Por otro lado, al analizar el constructo gramatical que nos ofrece el idioma original en el que fue escrito el texto de Génesis 2, versículo 3, nos permite comprender lo siguiente. Génesis 2, 3, me voy a quedar con la frase que es la más importante. Dice, entonces, este entonces debemos entenderlo como consecuencia de la acción de Dios de reposar en el séptimo día, bendijo Dios el séptimo día, o sea, el sábado, y lo santificó. El idioma hebreo tiene una peculiaridad, tiene una característica. Las acciones que se realizan allí se completan o no se completan. A esta forma del idioma se le denomina también el tiempo perfecto o el tiempo imperfecto. También otros le llaman el preformativo y el formativo. Dicho en otras palabras, cuando un verbo hebreo está en tiempo perfecto o formativo, significa que dicha acción que está presente en ese verbo se concluyó. Y si está en tiempo imperfecto o preformativo, significa que esa acción no se ha concluido. En el caso de Génesis, capítulo 2, versículo 3, la parte que hemos analizado, bendijo y santificó, las expresiones bendijo y santificó no solo están en tiempo perfecto, indicando que la bendición y la santificación que Dios trajo sobre este día fueron terminadas, sino que además estas dos palabras están en modo piel, indicando una intensidad sobre el acto de bendecir y santificar. Recapitulando, la bendición y la santificación del sábado son absolutas. No disminuirá ni se aumentará a través del tiempo. El sábado, queridos, fue bendecido y santificado por Dios para siempre. ¿Por qué? Porque según Jesús, el hombre fue creado para guardar el sábado. No, según Jesús, el sábado fue creado para el hombre y el hombre fue creado para vivir eternamente en relación con Dios. Hoy, la observancia del sábado se constituye en una prueba de fe para quien decide obedecerlo en casi todos los países del mundo, exceptuando, creo yo. Analicemos otro detalle más. El que el cuarto mandamiento diga, acuérdate del sábado para santificarlo, nos sugiere que es el propósito de Dios que la humanidad recuerde el sábado para santificarlo. Aquí la palabra santificar no tiene la connotación de la santificación que Dios le dio al sábado allá en Génesis. Aquí la palabra santificar tiene la connotación de que nosotros debemos acordarnos de separar para un uso santo el día sábado. Y cuando los redimidos de esta y todas las generaciones, particularmente de esta última generación, donde el tema del sábado será determinante para cualificar la fe, la obediencia y la entrega de los redimidos a Dios, cuando estos redimidos sean o seamos llevados al cielo por estos 1000 años después de la segunda venida de Cristo, se seguirá guardando el sábado. ¿Por qué? Porque el hombre y el sábado no se pueden disociar. Si el hombre fue creado en el Edén para vivir eternamente y al día siguiente Dios crea el sábado para que el hombre repose ese día, si el hombre va a vivir eternamente, el sábado será eterno. Y cuando seamos ascendidos al cielo, ¿dejamos de ser seres humanos? Seguimos siendo seres humanos, glorificados, pero seguimos siendo seres humanos, sujetos al tiempo. El problema está en que en nuestra mente, el pensamiento griego
que habla sobre el tiempo nos ha permeado. Y algunos han llegado a pensar que Dios es atemporal, es decir, Dios no tiene tiempo. Podemos más bien llamar que Dios es supratemporal. Estos conceptos los he estado presentando cuando seamos ascendidos al cielo. Por 1000 años, el hombre sigue siendo hombre. Y si el hombre sigue siendo hombre, el sábado sigue acompañándolo. ¿Guardaremos el sábado en el cielo? La pregunta es, ¿por qué no? Si el sábado fue creado por el hombre, para el hombre, corrijo, si el sábado fue creado para el hombre, y si el hombre vive el sábado también. Porque si no fuese así, Dios se habría equivocado al entregarle al hombre un tiempo santo. Ahora bien, cuando los redimidos estemos una vez más, repito, en la patria celestial, en el cielo, guardaremos el sábado. Y este se seguirá guardando, no solo en el cielo, sino también después en la tierra nueva. Porque si el pecado no hubiese entrado en la tierra, el hombre hubiese seguido observando el sábado por la eternidad. Si Adán no peca, el sábado sigue. El hombre sigue observando el sábado. Pero como entró el pecado, se implementó el plan de la salvación, que finalmente permitirá que el hombre, que la humanidad, sea restituida a su vida eterna y de paso a la observancia eterna del sábado. Cuán importante es recordar las palabras de Salomón, el hombre que según la Biblia, después de Jesús, fue el más sabio. Él dijo en Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, sé que todo lo que Dios hace permanece para siempre. Por ello, aunque para erradicar completamente el pecado que se apoderó, que impregnó toda la creación de Dios, a la que pudiésemos decir la primera creación de Dios, descrita en Génesis capítulos 1 y 2, para erradicar el pecado de la creación de los árboles, de la tierra, del agua, del cielo, de los animales, Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Y en ese contexto está escrito Isaías capítulo 66, porque previamente en el capítulo 65 y el versículo 17 viene hablando de que como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo creo, y esto tiene una intertextualidad preciosa y precisa con Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 1. Entonces, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, el propósito de Dios se cumplirá. El hombre vivirá eternamente y adorará a Dios de manera especial en el día, en el segmento de tiempo que Dios creó para esa adoración especial, a saber, el sábado. ¿Guardaremos el sábado en el cielo? La evidencia textual, la forma como Dios diseñó, como Dios creó el sábado para que el hombre lo guardara por la eternidad, nos permite decir que aunque no exista un solo texto bíblico que diga de manera textual, en el cielo guardaremos el sábado, la inferencia hermenéutica nos permite tener bases sólidas para decir sí se guardará, no solo en el cielo, sino donde el hombre esté. Ahora, ¿qué dice Elena de White sobre el particular? Son muchas las citas que ella tiene. Aquí les comparto esta. En esta cita nosotros vemos que ella, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos indica que el sábado será guardado no solo por los hombres, sino que como el sábado es una conmemoración de la primera creación de Dios, ahora el sábado se constituye en la misma conmemoración de la nueva creación de Dios. Y como los ángeles y los seres de otros mundos fueron beneficiados por el sacrificio de Cristo, se unirán a la raza humana que fue objeto directo de la salvación en esa eterna alabanza que le darán a Dios por la salvación que Dios hizo en favor de ellos. Por eso, todo el universo guardará el sábado después que los redimidos seamos llevados a la patria celestial y retornemos a la tierra nueva para seguir viviendo de manera eterna, tal como Dios lo quiso al principio, y guardando el sábado que Dios nos dio antes de la entrada del pecado para que el hombre lo observase por la eternidad. Espero que cada uno de ustedes se apropie de los conceptos que hemos emitido. Usted lo puede mejorar, lo puede modificar. Y por favor, tengamos amor los unos por los otros.